Juan capítulo 18, vamos a leer todo el capítulo. Creo que es interesante que lo leamos todo el capítulo entero. ¿Tenemos todos el pasaje ya? Juan 18. Si no tienes tu Biblia, puedes leerla con la persona que tengas al lado. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado aquí a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque podemos dirigirnos a ella y podemos leer en ella la verdad de ti, Señor. Pedimos que tú bendigas esta mañana el culto que aquí hacemos y la predicación que ahora tendremos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón y podamos ser edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos cantado en el himno que hemos entonado hace un rato, al final del coro ponía con gozo, con pena y gozo. Con pena y gozo alabaré. ¿Verdad que decía eso el coro? Con pena y gozo alabaré. Porque la verdad es que cuando leemos este pasaje, estos que nos van a tocar leer las próximas semanas, del 18, el 19 y el 20, bueno, 18 y 19, el corazón se nos llena de pena por lo que le están haciendo aquí al Señor Jesucristo, por el proceso que aquí se está empezando a hacer al Señor Jesucristo, pero con gozo también en parte, sabiendo de que se está efectuando la obra de la salvación. Pena porque vemos al Señor Jesucristo sufrir, o sea, le pegaron tal brutal paliza en todo este proceso, y fue un proceso tan injusto, tan parcial, que en nuestro corazón se llena de pena, de angustia, por lo que le hicieron pasar al Señor. En una ocasión Jesús dijo que Él es la verdad. No hace mucho que hablamos de ello, que Jesús es la verdad. Y también conocemos que el diablo es el padre de la mentira. Y el Señor Jesucristo también lo dijo, que cuando habla mentira, de lo suyo habla en Juan 8:44, que Satanás es mentiroso. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Y además es homicida desde el principio. En ese pasaje leemos también de una verdad liberadora, la verdad de que Jesús trae, la verdad que Jesús trae al corazón del hombre que lo liberta del pecado. La verdad que muestra al hombre de que es pecador y necesita el Evangelio para ser salvo. El único que puede librarnos es Cristo, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, una de las tácticas que utiliza Satanás para apartarnos de la verdad es la confusión. Confundirnos. Es una táctica empleada muchas veces en los ejércitos. Crear tácticas de confusión, en las cuales el enemigo o el ejército que ataca o el que defiende, da igual, crea un evento que confunde al enemigo, confunde al otro bando y los despista. Crea una distracción. ¿Qué hace una distracción? En ti, en mí, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el propósito de ella? Desviar nuestra atención, ¿verdad? Para que así lo que va a suceder, que va en serio, lo que es importante realmente, no nos demos cuenta. Entonces un ejército, un grupo de soldados, crea una distracción en un lugar y se piensan que va a venir por allí el ataque. Entonces los mandos del otro ejército dirigen hacia allá la defensa, cuando en realidad el ataque va a venir por otro lado y los pilla totalmente desprevenidos. Y eso, Satanás es un maestro. Es el maestro del engaño. Es el padre de la mentira. Y así empezó en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se presenta delante de Eva y le empieza a hacer preguntas. ¿Con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Empieza a intentar confundirla. No, Dios me ha dicho que puedo comer de todo el árbol. De todo árbol puedo comer. No me confundas. No pongas en Dios palabras que no ha dicho. Satanás, bueno, me has pillado, es cierto. Dios nos ha dicho que de este no podéis comer. ¿Por qué lo ha dicho? ¿Lo sabes por qué? Porque entonces serás como Dios. ¿Sí? ¿Sabes?
se ha dado a entender de que ese ataque era falso. Me has pillado. Ahora no te voy a poder engañar porque eres muy inteligente. Y la engañó. Y la consiguió engañar. Porque no le dijo toda la verdad. No le dijo toda la verdad. Ellos no fueron igual que Dios porque conocieron el bien y el mal. Porque Dios lo conoce, el bien y el mal, pero no por experiencia propia. Adán y Eva lo conocieron el mal, solamente conocían el bien ellos. Conocieron el mal por experiencia propia. Ahí está la diferencia. Y Satanás engañó a Eva e hizo que Adán y Eva fuesen engañados y comiesen del fruto, desobedecieron a Dios, y a partir de ahí la raza humana cayó. Así que Satanás es el padre de la mentira. Y cuando llegamos a estos pasajes, Satanás quiere confundir a la gente de la verdad. De la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Y Satanás lanza esta pregunta, seguro que alguna vez la has escuchado. ¿Quién mató a Cristo? ¿Y cuántas discusiones se han originado y cuántas guerras se han originado por esta pregunta? ¿Quién mató a Cristo? No está negando un hecho verdadero, ¿verdad que no? El hecho lo está diciendo, que alguien mató a Cristo. Cristo murió. No está negando nada, pero está desviando la atención. ¿Quién mató a Cristo? Y cuando leemos estos pasajes, quizás uno puede pensar aquí que está la respuesta a esta pregunta. ¿Quién mató a Cristo? Pero esta no es la pregunta que debemos hacernos, sino ¿por qué murió Cristo? Y esta mañana veremos un poco que esta pregunta de ¿quién mató a Cristo? No tiene ninguna importancia hacernos. No tiene ninguna importancia que nos la hagamos, porque no es importante. O sea, esa pregunta no es la que computa. Esa pregunta no es la clave para nuestras vidas, para la humanidad, sino ¿por qué murió Cristo y por quién murió? Así que Satanás no niega la muerte de Cristo, pero distrae la atención. Lleva la atención de las personas a otro punto en el cual se genera odio, se genera discusión, se pueden generar rencillas y no se llega a una conclusión provechosa para nadie. La verdad es que quien se hace esta pregunta poco ha leído la Biblia, o nada, para hacerse esta pregunta. Fijaos en Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces comenzó Jesús a declarar que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo anunció como mínimo en 3 ocasiones que tenemos escritas. Aquí en Mateo 17, 12, está aquí al lado, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En el versículo 22-23 de este mismo capítulo, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y en el capítulo 20 de Mateo también, unas páginas más hacia adelante, versículos 18 y 19, Jesús volvió a decir: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le critiquen, y le crucifiquen, mas al tercer día
resucitará. Al tercer día resucitará. Satanás no niega la muerte de Cristo, pero pone duda en el corazón de los hombres. Y pone la duda en la deidad de Cristo y en su soberanía. Pone la duda en la deidad de Cristo y en su soberanía. Fijaos que hace énfasis en la muerte. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Pero no dice nada de su resurrección después. Que es cierto que Jesús murió, pero es también cierto que igual que murió, resucitó al tercer día. Hoy en día, la sociedad en general no ve mal las dudas. Al contrario, nos anima a que dudemos de todo y que investiguemos. Que investiguemos a ver qué es lo que sucedió en realidad. Las dudas es lo que lleva a los científicos a estudiar más, a investigar más, a probar las cosas. Es lo que lleva después a los resultados, las dudas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué otro? Y esto seguro que es así. Vamos a probarlo de esa manera, vamos a probarlo de aquella otra manera. Y la sociedad no ve mal las dudas. Pero, como cristianos sabemos que no debemos de dudar de la palabra de Dios. Si hay algo en lo que no debemos de dudar, es en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios es cierta. No hay mejor lugar donde estar que ha sido de la palabra de Dios. Confiado en lo que Él dice en su palabra. También en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone. Dijo el Señor, es que nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Cuando Satanás pone esta duda en el corazón del hombre, o esta pregunta, está poniendo una duda sobre la deidad de Cristo. Porque está diciendo que alguien consiguió matar a Cristo, por lo tanto no es Dios. Por lo tanto no es Dios. Era un solo hombre. Un hombre que nació, creció, vivió, hizo muchas buenas obras, y sí, fue un adelantado de su tiempo, hizo muy buenas enseñanzas, era un buen maestro. Todo lo que tú quieras. Pero murió como murió Mahoma, como murió Buda, como murió todos estos otros supuestos profetas. Lo mataron. Y ahí está la discusión, ¿no? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Con lo bueno que era este hombre. Y ya hemos leído en los pasajes anteriores que no tenían ninguna razón para matar a Cristo. Era el último que lo merecía. Con todo el bien que había hecho al pueblo, con todas sus enseñanzas que había dado. No había motivo para matarlo. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él estaba anunciando ya, desde hacía un tiempo, de que tenía que morir. No vino nada por sorpresa. No vino nada por que le pilló al Señor Jesucristo desprevenido. No. El Señor ya lo estaba diciendo. Ahí estaba su soberanía. Y no es que Él lo estuviera provocando. Yo puedo provocar que me maten. Tú puedes provocar que te suceda algo. Y lo estás anunciando. No era esa provocación. Porque veremos también de que hay cosas que sucedieron que no estaba en sus manos el hacerlo. Sino que todas las cosas estaban predeterminadas, como leemos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 24-28. Después de que Pedro estuviese en el Sanedrín junto con Juan, hubieron sido cogidos por predicar el Evangelio. Al salir y ser puestos en libertad, dijeron esto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y fijaos lo que dice aquí: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya estaba predestinado. Ya estaba así escrito que debía suceder antes de que sucediera. ¿Qué mérito tiene escribir algo cuando ya ha sucedido? El mérito está escribirlo antes de que suceda. ¿No te da eso pie a creer que algo hay ahí? ¿Que algo hay ahí? ¿Una profecía? Aquí estamos hablando de una. En Jesús se cumplieron muchas profecías. Estamos hablando de esta ahora mismo. Eso es una evidencia, llaman los científicos. Es una evidencia de que Dios existe y de que su palabra se cumple. Que su palabra se cumple. Ahora es necesario dejar este punto claro, ya que todo lo que tiene que pasar en este capítulo y en los próximos podría entenderse como que el hombre finalmente cogió el control, y como hemos leído aquí esta referencia al Salmo 2, podía entenderse de que realmente el hombre, por fin, ha cogido a Dios. Y como decía Karl Marx, ¿no?, lo mató. Fue muerto por el hombre. Por fin aquí el hombre pudo coger y ser dueño de su propio destino, que es lo que se enseña hoy, ¿no? Ser dueño de tu propio destino. Tenemos que ser dueños de nuestro propio destino. ¿O cómo ser dueños de nuestro propio destino? Y ahí se publican libros y enseñanzas. Y aquí parece que aparentemente el hombre era dueño y señor de su propio destino. Vamos a coger a este hombre que se llama el Hijo de Dios, que solamente ha hecho el bien y con su testimonio, con su ejemplo, nos ha hablado del reino de los cielos, y lo vamos a matar. Seremos dueños de nuestro propio destino. Y no se daban cuenta de que estaban haciendo precisamente la voluntad de Dios. En el momento en el que el hombre se creía más libre, estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque todo eso ya había sido escrito antes. Ya estaba así establecido. No estaban yendo en contra de Dios a no darle toda la honra a Cristo. Bueno, estaban yendo en contra de Dios porque no estaban dándole la honra a Cristo. Tenían que haberle dado toda la honra. Tenían que haberse allí inclinado delante de Cristo y haberle adorado. Eso era la voluntad de Dios, realmente. Pero Cristo debía de subir a esa cruz para dar su vida por nosotros, para dar su vida por todos. Ese sacrificio perfecto que justifica a todos aquellos que en Él creen delante de los ojos de Dios. Eso sí estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si el deseo de Cristo no hubiera sido el morir en la cruz, si Cristo no quería, yo vine aquí para enseñaros a amaros unos a otros, para enseñaros de que debéis de amar a vuestros enemigos, así haréis las paces, que he venido a enseñaros y a curaros de vuestras enfermedades. Yo no quiero subir a la cruz, quizás algunos dirían. Pues Cristo tuvo oportunidades para no subir a esa cruz. ¿Os acordáis cuando después de que alimentó a las 5.000 personas, vinieron para hacerle rey? Si era ese el deseo de Cristo, hubiera dicho, por fin, ahora voy a ser vuestro rey y os voy a libertar. Pero Cristo no dejó que le hicieran rey, se fue. Se escapó de ellos. O también os acordáis cuando entró aclamado en Jerusalén. No pidió para él la corona de Israel, ni ninguna corona, ni ningún honor. Se fue al templo a limpiarlo, a purificarlo.
Cristo no había venido para ser coronado, sino para dar su vida en rescate por muchos. Tuvo oportunidades, ciertamente, para ser coronado. Tuvo muchas oportunidades para ello, pero Cristo no las buscó. Se escapó. Lo dejó a un lado. Porque Él vino para subirse a esa cruz. No hay capítulo en la Biblia en el que se muestre más la maldad del corazón del hombre como estos capítulos en los que leemos la pasión de Cristo en los Evangelios, donde leemos cómo esa parábola en la cual Él contó en una ocasión, en la cual un padre de familia deja una viña a unos siervos, y esos siervos no querían darle el fruto a ese padre de familia, se la querían quedar para ellos. Incluso ese padre de familia mandó a su propio hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Y los siervos se confabularon entre ellos y quedaron de acuerdo en matarlo, diciendo: matemos a su heredero, así la viña será nuestra. Ahí se cumple en Cristo que Dios mandó a su hijo y lo mataron y fue muerto. Este capítulo 18 empieza con una traición, la de Judas, uno de los 12, que vivió todos esos años con Jesús y sus discípulos con ellos. Vivió todo ese tiempo con ellos. Empieza con esa traición. Y Judas no tenía ninguna excusa para traicionarle, diciendo: es que nunca cuentan conmigo. Es que me dejan siempre de lado. Soy el, ¿cómo se dice? El aislado, no, el marginado del grupo. Soy el marginado del grupo. ¿Ves? Jesús manda a sus discípulos a hacer milagros y a mí no. A mí me deja aquí a un ladito, no me hacen hacer nada. No, todo lo contrario. Él tenía la bolsa. Le dieron la responsabilidad de llevar la economía del grupo, de los discípulos y de Jesús. Jesús sabía que él era ladrón. Y Juan así también nos lo dice en otra parte. En el capítulo 12 creo que es cuando María lava los pies a Jesús con ese frasco. Él quería venderlo para así, dice, sustraer del precio. ¿Por qué no se vende a los pobres? Se saca mucho dinero. Digo, se vende y se da el dinero a los pobres, porque él se sentía pobre y él quería adueñarse en parte del dinero. Él no fue uno de los no tenía excusa para traicionarlo. Incluso cuando Cristo anunció que alguien iba a entregarlo, nadie pensó en Judas. Los discípulos tampoco sabían que Judas estaba robando de la bolsa. Ninguno pensó en él. Este será Judas, porque es el que roba. Ya le hemos dicho al Señor que muchas veces que él está robando y no nos hace caso. Ninguno pensó en Judas. Ni siquiera cuando el Señor lo dijo casi claramente, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, o le dio el pan mojado. Ninguno se dio cuenta de lo que estaba allí sucediendo. Aquí hay otra prueba de que demuestra que Jesús sabía todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Y nada le pilla por sorpresa. Jesús no quería escapar de la muerte. ¿Dónde fue Jesús? Le hemos leído aquí. Jesús fue al huerto del Getsemaní, al huerto de los olivos. No fue a un lugar y dices, ¿por qué es importante eso? Judas sabía bien dónde estaría Jesús. Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Si tú sabes que alguien te va a traicionar y acostumbras a ir a un sitio, dices, si me buscara este hombre, ¿dónde me encontraría? En mi casa, a este sitio donde voy, pues voy a un sitio donde sé que no me va a encontrar, ¿no? Voy a irme a un sitio que él no sabe, a un sitio nuevo, diferente, que él no sabe dónde yo estoy, donde voy asiduamente. Es lo que hace la policía si tiene que buscar a alguien, ¿no? Va a los lugares donde esta persona asiduamente se reúne, o asiste, o es visto. Jesús solía ir más de una vez al huerto de los olivos a orar. Y él volvió a ir esa noche. No se escondió. Y Judas sabía perfectamente dónde estaba. Y allí fue a buscarlo. Si el Señor no hubiese querido morir, simplemente tenía que haberse ido a otro sitio. Esta noche no vamos a ir al huerto de Getsemaní, vamos a ir a un sitio nuevo,
diferente, que Judas no conozca. No, pero el Señor fue allí, al huerto de los olivos. El Evangelio de Juan no nos describe las oraciones que hizo y lo que sucedió allí en el huerto de los olivos, como lo hacen en otros evangelios. Pero el hecho es que estaban allí, en el huerto de los olivos. Y allí fue Judas a buscar a Jesús, porque él sabía que Jesús estaría allí en el huerto de los olivos. O quizás buscó en un par de sitios y al final acabó allí. Y si no está aquí, estará en el huerto de los olivos, porque él siempre va allí a orar. Tampoco menciona nada Juan del beso que le hizo Judas al Señor para traicionarlo, para mostrar a los demás: este es Jesús. En aquel tiempo no habían fotografías, la Interpol no estaba ahí con la foto repartiéndolo en cada poste, y seguramente mucha gente no conocería el rostro de Jesús, y Judas fue allí y le besó. Pero vemos aquí también que Jesús se adelantó a los que venían a buscarle. No sabemos cuándo fue el beso, si antes o después de esto, pero Jesús sale a su encuentro. Si yo veo que alguien viene a buscarme de lejos y no quiero que me encuentren, yo me voy, me escondo, me escapo, no voy a ellos. Y vemos que en alguna ocasión Jesús mismo, los judíos quisieron apedrearle, quisieron cogerle, y Jesús se escapó de ellos. Jesús incluso en una ocasión pasó por en medio de ellos y se fue. No era su momento, pero ahora sí que lo era. Y Jesús salió a ese encuentro y les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? No estaba huyendo de la muerte. No estaba huyendo de lo que él tenía que hacer. La respuesta que les dio los dejó, no sé cómo decirlo, patitiesos. Los echó al suelo. Le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Yo no sé cómo esos hombres que vinieron a buscarlo, no vinieron los pobres y los paralíticos, en bastones, en palos, los que no podían andar, los leprosos, los cojos. No vinieron esas personas a buscarlo y a apedrearlo como una turba que tú puedes conseguir del populacho para hacer tus planes. No, vinieron los soldados. Vinieron gente armada, gente preparada, soldados romanos a buscarlo, con gente que eran alguaciles del templo, de los fariseos, de los sacerdotes. Vinieron a buscarlo a él. ¿Y esos hombres qué creéis que eran? ¿Debiluchos, enclenques? No, eran hombretones, con sus armaduras, con sus escudos, con sus cascos. No todos serían así, pero entre ellos habían estos hombres. Estaban acostumbrados a luchar con las personas y no les importaba sacar una espada y cortar manos o cortar cabezas o pinchársela a alguien. Eran hombres rudos y valientes. Y a la respuesta de Jesús, dice la Biblia, que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué efecto tan abrumador tuvieron esas palabras? Yo soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad? En el Evangelio de Juan, el yo soy de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y aquí les dice: yo soy. Es así como se presentó Jehová a Moisés, a Abraham. Yo soy. Yo soy el que soy. Es el significado del nombre de Jehová, el que subsiste por sí mismo. No hay otro nombre como este. No hay otro significado tan grande como este, que signifique tanto en sí mismo. Todos nuestros nombres tienen un significado, ¿verdad? Y a veces dices: no, ese significado no pega conmigo. Otros dirán: sí que pega, yo soy así, yo soy asá. Pero el significado del nombre de Jehová tiene un significado tan real y tan importante, el que existe por sí mismo. ¿Quién puede llamarse así? Si tú y yo existimos es porque nuestros padres nos han tenido. Un día nacimos y nuestra existencia, aunque
trabajemos y sudemos y vayamos a la tienda a comprar comida y nos la cocinemos y comamos, nuestra existencia no depende de nosotros mismos. Hay tantas cosas externas que afectan a nuestras vidas. Pero en nombre de Jehová, el que existe por sí mismo, no hay nada que se pueda comparar con eso. Y estamos hablando de evidencias que deben ayudarnos a creer en Él. Porque el propósito de este Evangelio es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos evidencias. Aquí tenemos evidencias. Tú coges un libro en el colegio, en el instituto, y te enseñan evidencias históricas, evidencias científicas, y tú te las crees. Aquí tienes una evidencia para que creas que Jesús es el Cristo y para que cambies tu vida y la entregues a Él y la entreguemos a Él. Yo soy, y cayeron a tierra. En esta ocasión no fue como las otras anteriores en las que hemos mencionado, que Jesús se escapó por en medio, pasó por en medio de ellos. En una ocasión quisieron despeñarlo por un precipicio y Jesús, no sé cómo lo hizo, no se nos explica cómo lo hizo, no se puede entender. Jesús cogió y pasó en medio de ellos. Lo tenían ya cogido, lo estaban a punto de tirar ahí. Y Jesús cogió y se fue por en medio de ellos. Pasó por en medio de ellos y se fue. No sé cómo se quedaron esas personas, si se quedaron en un momento paralizadas y no pudieron hacer nada, o su entendimiento fue nublado. No sabemos lo que sucedió. Pero Jesús no fue apresado en esas ocasiones, que estuvieron a punto de matarlo. Pero en esta ocasión, Jesús podía haber hecho lo mismo, ¿verdad? Pero no lo hizo. Incluso le dijo a Pedro, más adelante, yo podría orar ahora a mi Padre y mandaría 12 legiones de ángeles para que me protegieran. Pero no lo hizo. Y se dejó prender. ¿Qué te dice eso? Se dejó prender él mismo. Allá le está quitando autoridad a las personas que lo están prendiendo. Le está quitando poder. Le está quitando todo el poder a las personas que quieren capturarlo. Si me habéis cogido es porque yo he querido. No es mérito vuestro. Es que yo me he dejado coger. Vemos también aquí cómo Jesús protegió a sus discípulos hasta el último momento. Les dijo aquí, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y hasta el último momento Jesús protegió a sus discípulos y no les tocaron. Bien podían haber cogido esos soldados a los discípulos. No, ellos van con él. Vamos a cogerlos a todos. Y acabamos de una vez con todo. Es lo que se hace hoy en día, ¿no? La policía ya entra a un lugar y no coge solamente a una persona, coge todo lo que hay ahí dentro. Después ya veremos si os soltamos. Pero primero os cogemos a todos. Y hacemos preguntas y os investigamos a ver qué cogemos de vosotros. Pero Jesús le dijo, no, a estos dejadlos ir. Para que se cumpliese lo que él había dicho, a ninguno os perdí. A ninguno perdí, sino solamente que era hijo de perdición. Pero incluso los dejaron ir después de que Pedro cortara la oreja a ese siervo, a Malco. Ese tenían que haberlo cogido. A todos menos a este. No, y a Pedro también lo dejaron ir. A todos los dejaron ir. Y también vemos aquí la bondad del Señor, sanándole la oreja a ese hombre que iba a capturarlo. Que Pedro cogió la espada y le cortó la oreja. No iba a la oreja, claro. Él iba a donde fuera la espada. El último lugar que pensaba Pedro era la oreja. Y yo no sé cómo solamente le cortó la oreja y no le cortó algo más. Porque si te corta la oreja, después debajo de la oreja está el hombro. No creo que fuera una oreja tan grande, ¿verdad? Está el hombro, está la yugular. Solamente le cortó la oreja. Y Jesús le sanó la oreja a ese hombre que iba a entregarlo. ¿En qué momento tan crítico, tan dramático, y se pone Jesús a sanar a un hombre que iba a buscarlo y prenderlo?
El amor de Jesús es que hasta el último momento estaba derramándose por el hombre. Hasta el último momento. Y su palabra se siguió cumpliendo. Dejad libres a estos. Y los dejaron libres a los discípulos, para que la palabra de Jesús se cumpliera. ¿Tenía Jesús autoridad y poder para hacer que esos hombres, tenía algún método de negociación para que estos hombres dejaran libres a los discípulos? ¿Acaso no estaban ellos rodeados y lo único que podían hacer era rendirse? ¿Qué podía haber hecho Pedro con esa espada contra todos los que venían contra él? Poca cosa, cortar la oreja a uno y ya está. Después le caerían 50 sobre Pedro. ¿Qué poder de negociación podía tener Jesús? Lógicamente ninguno. Humanamente ninguno. Si yo quiero negociar con alguien, tengo que tener algo que él quiera, ¿verdad? Es lo que hacen los secuestradores, los ladrones en los bancos, ¿no? Secuestran a la gente y con eso van negociando con la policía. Y Jesús no tenía nada para negociar. Pero él dijo, dejadles libres. Y los dejaron libres. Incluso después de la violencia que hizo Pedro con esa espada, los dejaron libres. ¿No ves aquí la soberanía de Dios cumpliéndose? Queda claro que Jesús no estaba intentando evitar el momento. Queda claro y demostrado que Jesús no estaba intentando evitar el momento de su muerte, de su juicio injusto. Ya había orado Jesús por ello, y oró diciendo que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró para que la voluntad del Padre se hiciera en él. Y así se hizo. Y así él la vivió. El juicio que recibió Cristo es el más injusto que tú puedas imaginarte. Fueron pasando uno detrás de otros testigos falsos. La ley de Israel era muy clara en esto. No podían aceptarse una acusación contra alguien si no era en boca de 2 o 3 testigos que dijeran lo mismo, claro. No podía uno venir y acusar a otro judío de algo que había cometido una persona contra otra persona. El dicho de una persona contra el dicho de otra persona. No, tiene que haber como mínimo 2 testigos para poder condenar a esa otra persona. Y así hicieron pasar testigos esa noche en la casa de Anás, la casa de Caifás, que era el suegro de Anás. Pero no pudieron hallar nada en contra de él. Incluso los testigos falsos se contradecían, no se ponían de acuerdo. Y un juez un juez noble, un juez honesto, ¿qué es lo que debería haber cuando la fiscalía hace pasar toda esa gente? No, oye, perdona, un momento aquí. A ver, los abogados que se acerquen aquí. Me estás trayendo todos estos testigos que son falsos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque veo que no tenéis ninguna razón para condenar a este hombre. Es inocente. Pero no. Insistieron hasta que al final le preguntaron. Vamos un momento a Mateo 26. En el versículo 60 dice, y no hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
condenaron por decir la verdad. Le condenaron por decir la verdad porque ellos no querían creerla. Ellos deberían de haberse en ese momento inclinado delante de él y haberle adorado. Pero ellos no querían. Vemos que después Jesús fue llevado delante de Pilato, y también incluso Lucas nos dice que Pilato después lo mandó a Herodes, pero ninguno de ellos procuró defenderle. Ninguno de ellos procuró defenderlo, solamente un poco, digamos, Pilato. Y aquí parece como un hombre bueno, aunque realmente, según las crónicas que tenemos de él, los historiadores hablan de Pilato como una persona cruel, violenta, y al final de su vida se suicidó. Y vemos que casi es el único que tiene algo de reparo al principio en matarlo, porque sabía que se lo habían traído por envidia. Él sabía que lo tenían ahí, que se lo habían entregado por envidia. En Juan 19:13, ahí sí lo reconoce. Por envidia lo habían entregado. Y Pilato quizás estaba confundido de que los judíos entregasen a un hombre el cual le llamaban el rey de los judíos. Los judíos aprovechaban cualquier ocasión para rebelarse contra los romanos. Cualquier ocasión era buena para levantarse en armas y causar una revuelta contra los romanos. Y Pilato estaba diciendo, ¿este es vuestro rey y lo entregáis? ¿Este es vuestro rey y lo entregáis? Mateo 27, 28 así lo dice también. Aunque después Pilato no tuvo ningún reparo en entregarlo, sabiendo de que era inocente. Pilato sabía de que Cristo era inocente, no tenía razón para matarlo, pero no tuvo reparo en entregarlo. Ninguno de los jueces a los que fue llevado hizo justicia con él. Ninguno hizo justicia con él. Ese es uno de los motivos por el cual Jesús mandaba al Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque Jesús es justo. Porque Él es el único justo. En otras ocasiones, los judíos habían apedreado a blasfemos y a adúlteros. No habían tenido reparos en apedrearlos. ¿Os acordáis de la mujer adúltera, que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio? Y se la presentaron a Jesús y estaban todos dispuestos allí con las piedras en las manos para matarla. Aquí en Juan hemos leído de que ellos no podían matar a nadie. Y se lo presentaron a Pilato diciendo, según nuestra ley debe morir, pero nosotros no podemos matar a nadie. Qué buenos eran en ese momento, ¿verdad? En otras ocasiones les podía más su celo malentendido o su mal celo y cogían las piedras y empezaban a matar a la gente. Así lo hicieron también con Esteban, más adelante en el libro de Hechos. Tampoco lo llevaron a Pilato o a Herodes o a ningún otro gobernador. Ellos simplemente por su propia justicia cogieron y lo mataron, porque estaba diciendo para ellos, según ellos, blasfemias. Y ya hemos mencionado que en alguna otra ocasión también quisieron hacer lo mismo con Jesús. Pero Jesús se escapó de ellos, pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué llevaron a Jesús delante de Pilato? ¿Acaso no podían haberlo apedreado ellos mismos? Lo habían hecho en más de una ocasión. No era la primera vez, más bien era su costumbre, apedrear a la gente cuando ellos veían que tenían que hacerlo porque su ley así lo decía. La respuesta está en el versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús no podía morir apedreado. Jesús tenía que morir en la cruz. Y esto, humanamente hablando, no estaba en las manos de Jesús. Yo puedo provocar mi muerte, pero no puedo provocar que el jurado dicte una sentencia de qué muerte debo morir. En este país no hay pena de muerte. En otros países sí. Puede tocarte la silla eléctrica o puede tocarte una inyección letal. No sé si todavía hacen la horca.
Pero Jesús no podía morir, no iba a morir apedreado, sino iba a morir en una cruz. Por eso los judíos entregaron a Jesús a Pilato, para que fueran los romanos los que lo crucificaran. Ellos no podían hacerlo. Ellos sí que podían apedrearlo, estaba en sus manos, lo habían hecho más de una ocasión. Pero lo de crucificarlo, no podían hacerlo. Y ya Jesús lo dijo: como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así se cumplió la palabra de Dios, nuevamente. Así se cumplió nuevamente la palabra de Dios en Cristo. No lo mataron apedreado, sino que lo tuvieron que mandar a Pilato, haciendo algo que para ellos era totalmente inverosímil. Entregar a alguien con el cual, digamos, podían empezar una revuelta contra los romanos. Barrabás escogieron. Barrabás era un criminal, era un sedicioso, era un revolucionario. Era alguien que se había vuelto en contra del imperio romano. Ahí se demuestra claramente cuál era el espíritu de estos hombres. Ellos querían ir en contra de Roma. Y por eso escogieron a Barrabás. En este momento estaban sujetándose un poco a ellos porque les convenía. Y para que la palabra de Dios se cumpliera. Todo lo que estaban haciéndolo para que las profecías se cumplieran. Ya hemos dicho, en el momento en el que el hombre parecía más libre, estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que antes había sido ya dicho, lo que había sido predispuesto en la soberanía de Dios. ¿No nos hace pensar nada eso? ¿No te hace pensar nada eso a ti? Que Dios es soberano, que Dios existe. Ahora se acerca la Navidad. Y hoy no hemos hablado de la Navidad, hemos hablado de la pasión de Cristo, de su juicio injusto. La Navidad es un tiempo en el cual la gente, tiene más ganas de hacer el bien, porque recuerda, ¿no?, un poco, vagamente, lo que pasó en Belén, que Dios mandó a Jesús al mundo. Qué muestra de gran amor, ¿verdad? Y a la gente le gusta pensar en el amor, pensar en la felicidad. Nos gusta a todos pensar en eso. ¿Cómo no va a ser otra cosa, no? Pero estamos hablando de que Dios es verdad, que Dios es soberano. Y hoy hemos dado unas pocas pruebas que espero que el Espíritu Santo obre en tu corazón y te dé entendimiento para creerlas y para darte cuenta que Dios existe y es soberano. Y que esto aquí ocurrió. Y que era necesario que Cristo subiera a esa cruz. ¿Sabéis por qué tuvo que subir? Por mi culpa y por tu culpa. Por mi culpa y por tu culpa. ¿No te hace estremecer eso? ¿No nos estremece eso? ¿Quién mató a Cristo? Pues en cierta manera estábamos ahí todos representados. Estábamos todos representados. Y no hay sabiduría alguna en empezar a discutir que fueron los judíos los que mataron a Jesús, fueron los romanos los que mataron a Jesús, fueron no sé quién. No, solamente fueron los fariseos de los judíos. No. Fuimos todos nosotros. Porque todos nosotros lo merecemos. Merecemos morir. Merecemos la muerte eterna. Pero Cristo subió a esa cruz. No porque mereciésemos que Él lo muriese por nosotros, sino para que no tuviésemos esa condenación eterna. ¿Qué harás tú con esa decisión? ¿Qué harás tú con eso que sucedió? Sucedió de verdad. Sucedió ciertamente. ¿No conmueve tu corazón? ¿Qué es lo que produce eso en tu vida? Un sentimiento de bondad, sentimiento de arrepentimiento, sentimiento de, no sé.
Pero eso debe producir en nosotros una carga de pecado y unas ganas de acercarnos a Dios y de entregar nuestras vidas a Él. ¿Has entregado tu vida a Dios por lo que Él hizo por nosotros? ¿Has entregado tu corazón a Cristo por lo que Él hizo por ti? ¿O vas a ignorarlo y vas a dejar que las cosas vayan viniendo, vayan pasando y aquí no ha pasado nada? Vamos a seguir discutiendo de quién mató a Cristo y otras cosas de estas que no nos llevan a ningún sitio. Escucha lo que Dios te dice a tu corazón. Escucha lo que Dios dice a tu corazón y no seas rebelde, no seas contumaz. Abre tu corazón a su palabra. Abre tu corazón a lo que Él te está diciendo y entrega tu vida a Él y cámbiala después. Dios cambia tu vida después y deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Dijo Jesús, empezamos con estas palabras: la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Él te liberta del pecado, de las cadenas del pecado, de las consecuencias incluso del pecado. Él te puede liberar de eso. Entrega tu vida a Cristo. No hay otra solución. No lo hay. Hazlo hoy. Hoy es el día de la salvación. No esperes otro momento o otra ocasión, porque hoy es el momento. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, porque tú mandaste a tu Hijo por nosotros. Y en Él se cumplió, Señor, se hizo toda injusticia, para que nosotros fuésemos justificados. Padre Celestial, si aquí hoy hay alguna alma que no te conoce todavía como Salvador personal, que esa alma pueda entender el Evangelio. Que tu Santo Espíritu haga su obra en ella y convenza su corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y entregue su vida a ti, Padre. Gracias te damos por ese don que tenemos, que tú nos has salvado, Padre. Ayúdanos a vivir para ti y por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra expuesta y que nos sea de bendición poniéndolo por obra y que podamos haber entendido esta palabra expuesta. Les pido que abran sus himnarios en el himno 189.